Aquí tengo dos, te recibo arte claro. A ver, ¿qué estás? ¿Recargando energía o qué? Sí, me encanta. No, bueno, ¿cómo organizáis al inicio de la ruta? Ahora que estamos pendientes porque nos espera ventisca y niebla. Mirad qué inmenso cráter. Qué pasada, ¿eh? Muy buenas, amigos. Hoy nos encontramos en la Sierra de las Nieves y vamos a ir a la Cueva del Oso y vamos a acompañar al grupo aventurero de Marbella. Vamos a conocerlo un poco más, vamos a ver cómo se lo montan y a ver cómo organizan sus actividades. No, aguante. Paco. La cosa es que, bueno, trabajando en el peso. ¿Ya estás cansado? ¿Cómo se comporta vuestro grupito de aventureros de Marbella? Se comporta bastante bien, como bien ves, son todos modelos. Sí, sí, vaya. Los que han faltado, pues, era un poco más. Ya vendrán, ya vendrán. Bueno, pues aquí el amigo José Tomillero, que representa Aventurero de Marbella. ¿Cómo nació este grupo? Cuéntanos. Este grupo nació en 2010, cuando éramos un grupito de amigos, que después del instituto, de los estudios y demás, pues íbamos a la montaña los fines de semana. Entonces, como ahí empezó ya el tema de las redes sociales, Se empezó pues, a ampliar, ¿no? Sí, exactamente. Pues ya la gente nos veía por foto, por vídeo. Os ve un grupo joven, ¿no? Sí, la mayoría somos jóvenes, pero también tenemos un cupo de gente que, bueno, que ya tiene una cierta edad. Como yo, 50. Pero la mayoría son gente joven, de 20 y tantos, 30 y algo. Y aparte de las actividades de senderismo, que os veo que la verdad que se os apunta mucha gente, ¿qué otras actividades hacéis en Aventurero de Marbella? Hacemos buceo con botella en el mar, rafting, escalada, biología, hacemos también cursos de soporte vital básico, para que la verdad que me gusta que la gente que venga conmigo pues sepa cómo cuidar a alguien, o rescatar a alguien, o salvar a la vida de alguien. Yo siempre lo he dicho, cada vez que hago mis vídeos, el botiquín, los primeros auxilios, muy importantes en estas actividades. Luego ya orientado a lo que te he dicho del curso, cada vez que hay una emergencia municipal, ya sea cuando fuimos a la Dana de Valencia, la Dana de Álora, la inundación esta de San Martín, de Tesorillo, que era reciente. O sea que estáis colaborando. Sí, colaboramos con el municipio para lo que haga falta, así que también llevamos a emergencias. De hecho, yo le he pedido colaborar con la ruta del día 14 en Benoján. Exactamente. Y son los primeros que se han apuntado. Exactamente. Así que vendrá el grupo Aventurero Marbella y todos los que queráis venir estáis invitados. Bueno, tomamos aire, esperamos al grupo y continuamos. Bueno, pues me he quedado en la parte de atrás del grupo y vamos a probar estos walkies aquí en este bosque. A ver, Tango 1, ¿me recibe? Estoy en la cola del grupo. Aquí tengo dos, te recibo arte claro. Hoy cabemos, para una cosa que cabemos todos. No, pero al bajar nos podemos poner esta guay. No se baja por aquí, ¿No se baja por aquí? Ah, pues entonces... se baja por la Cañada de las Ánimas, que es más bonito que esto todavía. O sea que la foto del tronco ya la hemos perdido. Ya la ha perdido. Bueno, me he quedado en la cola del grupo y aquí, bueno, ¿cómo organizáis al inicio de la ruta? ¿Cómo lo montáis? Pues siempre nosotros llevamos una lista de participantes. Cuando comenzamos la ruta pues pasamos listas para ver que estamos todos los presentes, y luego siempre, dependiendo un poco también del tamaño del grupo, que siempre lo organizamos según el nivel de dificultad, pues siempre va José, que es el guía benévolo, delante. Y yo siempre voy detrás por si hay alguna persona pues que le cuesta un poquito más o lleva otro ritmo. Y también buscamos personas voluntarias que quieran contribuir con nosotros y se van repartiendo en diferentes puntos de la ruta. Perfecto. Con nuestro walkie-talkie. Exactamente, pero mira, Sí. yo le voy a recomendar
los retevis, ¿eh? Que estos son más profesionales, así que hablaré con José y ya verás cómo algún trato llegaremos para cederle estos walkies. Pues nada, la verdad que os lo montáis muy bien, además, como tiene que ser. El guía, la parte trasera para controlar el grupo. Bueno, vamos a dejar paso. Gracias. Nada, adiós. Ya va de vuelta ellos. Vamos. Vamos. Menudos cracks, ¿eh? Bueno, ¿cómo vais? ¿Qué tal? ¿Estáis contentos con el guía o qué? ¿Con los dos guías? No os quejaréis, ¿eh? Que estamos parando bastante. La verdad que la subida es exigente. 3,5 kilómetros de subida. Pues nada, vamos, ¿no? Sí, vamos. Venga, vamos. En mayo dice, ah, vale, entonces no. A ver, ¿qué estás? ¿Recargando energía o qué? Sí, me encanta. No, la verdad que la naturaleza es lo que tiene, ¿eh? Muy importante. Y ahora Sí. me voy a quitar los zapatos, en breve. Adelante para Tango 2. Se os ve cansado. Ya queda poca subida, ¿eh? Vamos bien. Vais bien. Lo único que mirad, se está metiendo la niebla. Ahora es cuando hay que abrigarse. Bueno, se acabó la subida. Ya hemos dejado la cañada del Cuerno y nos dirigimos a Puerto Pilones. Mirad qué niebla. Mirad qué ventisca. Madre mía. Ahora en la ruta no vamos a ver nada, ¿eh? Bueno, ahora que estamos pendientes porque nos espera ventisca y niebla. Ahora es cuando más atento hay que estar, ¿vale? Por el tema de agrupar un poquito más, ¿vale, José? Sí. Nos vamos a perder las vistas. Ya. Vamos a llegar a la cueva del oso y hay que tener cuidado. Tango 1 tiene que estar pendiente al desvío en el tras de Wikiloc, ¿de acuerdo? El mío no me carga, pero igualmente voy a estar atento. Vale, yo te aviso, ¿Hija o hija? Vaya rutita con niebla y frío. Bueno, mirad. Bajando, allí tenemos la cima GES, una de las cimas más grandes del mundo, con 1050 metros explorados. ¡Oh! Torca el Pirata, Cueva del Oso, donde vamos a bajar ahora. Bueno, hacemos la foto y bajamos a la cueva, ¿no? O venga, vamos a hacer una fotito, agruparos más. Bueno, venga, poquito a poco nos vamos con mucho cuidado a la Cueva del Oso, que la tenemos ya abajo. Venga, seguimos bajando con cuidado. Ah, mira, escalera y todo. Bueno, ¿cómo vais? Venga, ahí enciende el fuego. Mirad qué inmenso cráter. Qué pasada, ¿eh? Con la niebla arriba y aquí despejado totalmente. Venga, vamos a ir a ver la cueva del oso, que la tenemos allí. Oh, aquí se está calentito, ¿eh? Oh, qué maravilla. Aquí pasa un vivar, un fuego, ¿verdad? Oh. Esto seguramente. Esto los que vienen.
Este grupo está más perdido que el barco del arroz. ¿Cómo lo lleváis? ¡Bien! ¿Habéis llegado solo o no? ¡No! Bueno, pues vamos a seguir para arriba, que entre la niebla hay que estar muy pendiente del grupo. Con la niebla. Bueno, seguimos con Aventureros de Marbella y vamos a preguntarles cómo os encuentra la gente, cómo se apuntan a vuestras rutas. La gente a través de nuestro Instagram o Facebook pues nos puede enviar un mensaje, ya que mensualmente subimos un cartel con todas las actividades de ese mes. Por ejemplo, de marzo ya está listo. Entonces la gente dice, bueno, pues quiero ir a esta actividad. Lo que hacemos nosotros es, vale, si quieres apuntar a esta actividad que es de nivel medio, tienes experiencia en senderismo, tienes experiencia en montaña, haces deporte. Sí, hago crossfit, por ejemplo. Vale, pues vente. O no estoy acostumbrado a andar, pues vente el de la semana siguiente, que es más fácil. Entonces, pues según la actividad, pues vamos ya vais seleccionando, porque es verdad que no se puede meter a una persona principiante en una ruta como la de hoy. Exacto. De nivel medio. Exacto. Entonces seleccionáis, informáis y ya se puede encontrar por Facebook e Instagram. Exacto. Pues nada, en Aventureros de Marbella, Facebook y Instagram, lo podéis encontrar y apuntaros a su ruta. Bueno, ¿cómo va el grupo? El grupo va bastante bien. Va muy bien. Me niebla, sí, pero la verdad que me sorprende, la verdad, lo bien que camina este grupo, ¿eh? Ahora el diguita que nos está pillando. Sierra de la Nieve, paisaje, pero hoy parece que... Bueno. A ver, Mike, también. ¿Vamos al relevo? Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿Pero por qué? del Casar de Caza. Bueno, pues hemos entrado en la cañada de las ánimas. La competencia. Sí, sí, sí. Tango 1 de Tango 2, tienes que parar, que va el grupo un poquito retrasado. Vamos a reagrupar. Vale. Mirad, qué vista. Hemos conquistado. El mirador del Coloraillo, niño. Qué pasada, ¿eh? Bueno, pues seguimos la ruta, que ya nos queda muy poco. Bueno, amigos, pues terminamos la ruta con Aventureros de Marbella. Bueno, ¿cómo lo habéis pasado? ¡Bien! Bueno, un aplauso a los guías. Pues nada, nos vemos la próxima. ¡Adiós!